La exploración física de la nariz debe encontrarse como la evaluación tanto externa como interna de la nariz, abarcando detalles tanto de la pirámide nasal como de las fosas nasales. Se deben evaluar tanto los aspectos que puedan estar produciendo una alteración, incluidos el aspecto y la estructura de la piel y la proporción de la pirámide nasal con respecto a los elementos faciales. Comenzaremos con la inspección y la palpación de la pirámide nasal y de la región mediofacial de la cara. En la inspección debemos valorar las características de la piel y de las partes blandas, así como identificar algunas alteraciones como tumefacción, edema o hiperemia. A continuación, nos centraremos en la morfología de la nariz. Aquí vamos a valorar la presencia de deformidades, tanto como la nariz sencilla de montar, nariz en exceso, secuelas traumáticas o quirúrgicas y algunas tumefacciones nasales. La inspección de la base nasal nos va a permitir valorar la simetría y la permeabilidad que tengan nuestras ventanas nasales o bien nuestras narinas, el borde anterior del tabique nasal y el eje de la punta. Debemos observar el movimiento de las alas nasales durante la respiración con el fin de diagnosticar algún problema con el colapso alar. El vestíbulo nasal puede explorarse extendiendo hacia arriba el lóbulo nasal. Este se va a iniciar con la pirámide nasal y el aspecto general de la cara. Vamos a observar anomalías tanto en la forma como en la configuración del dorso y de la base de nuestra nariz. Aquí vamos a observar también la desviación del tabique. El tabique debe de estar en la línea media y las alas deben estar firmes y abiertas en la inspiración. Ahora realizaremos la palpación del esqueleto osteocartilaginoso con la finalidad de delimitar la presencia de líneas de fractura o bien de dismorfia nasal. Ante un trauma nasal reciente debemos valorar dos síntomas específicos de fractura nasal: el dolor selectivo a la palpación sobre la línea de fractura y la crepitación de los fenómenos blandos como consecuencia de un enfisema subcutáneo. ¿Esto duele? Finalmente debemos palpar a nivel del ángulo superinterno de la órbita el punto llamado de Edwick. Lo vamos a percutir sobre los puntos de salida de los nervios tanto supra como infraorbitarios para evaluar una posible afección. Los nasales se van a evaluar por medio de una fuente potente de luz o de un rinoscopio convencional que consta de una cánula con una luz incorporada que nos va a permitir la visualización de las estructuras anatómicas. Aquí va a ser importante que el eje de las fosas nasales no vaya paralelo al dorso de la nariz, sino va a formar un ángulo recto con la cara. Es por eso que se debe tener al paciente sentado, con la cabeza inclinada hacia atrás a unos 45 grados o bien en una hiperextensión cervical. La exploración con el espéculo nasal se va a realizar colocando al examinador frente al paciente a unos 25 centímetros, sujetando con una mano la cabeza del paciente para poder movilizarla. Y ahora con el dedo pulgar se va a levantar un poco el lóbulo de la nariz y se va a introducir el espéculo sin desviarlo. En este caso no tenemos un espéculo, pero podemos ocupar el otoscopio y colocarlo de esta forma para poder explorar de mejor forma la nariz interna. Cuando realizamos una rinoscopía anterior es necesario fijarnos en los siguientes aspectos. Primero, en el aspecto de la mucosa, si está húmeda, seca, el tipo de coloración que tiene o bien si tiene algunas costras. Después, en la situación o en las deformidades que va a tener nuestro tabique nasal, es decir, si tiene la presencia de perforaciones septales. Otro es la secreción nasal, el aspecto que tiene, el tipo de secreción, la localización y si es uni o si es bilateral. También vamos a tener que evaluar el estado de la ingurgitación de los cornetes y la permeabilidad nasal. Y finalmente las neoformaciones, es decir, si existe la presencia de algunos pólipos, de tumores o bien de algunos cuerpos extraños. En el vestíbulo nasal se evalúa principalmente el estado de la mucosa. Normalmente es rosa oscuro, rojo congestivo en estados inflamatorios, coágulos y hubo epistaxis reciente, exudados mucopurulentos en infecciones de las fosas o senos paranasales o pálida si sufre de alergia. También se buscan fisuras, forúnculos, úlceras, lesiones y pólipos nasales como pequeñas masas redondeadas de color rosado, pálido, relativamente móviles y frecuentes en alergias nasales. El tabique se encuentra en el rafe medio. En este debemos evaluar su posición, la cual es recta, y sus características de la mucosa nasal. Estas deben ser color rosa brillante normalmente,
enrojecida en casos de irritación, generalmente por infección viral, y rosada o pálida en procesos alérgicos. También se pueden encontrar espolones y rinohematomas que producen enrojecimiento de la parte anterior del tabique. En los cornetes debemos anotar su tamaño y volumen en casos de hipertrofia, el cual aumenta por congestión o disminución en los casos de atrofia de la mucosa. El cornete superior no es visible por rinoscopía anterior. Para el caso del septum, debemos evaluar si existen desviaciones que ocasionan obstrucción y dificultad para respirar, así como también perforaciones en casos de trauma, irritación crónica, destrucción por sífilis o leprosis. El conducto auditivo externo tiene dos porciones, una externa cartilaginosa y una zona interna ósea. La porción cartilaginosa es modificable durante el examen y la ósea no. Debido a su dirección para lograr una evaluación adecuada de él, se debe traccionar el pabellón auricular en sentido postero-superior en los adultos, con lo cual podemos observar mejor el vestíbulo y la parte del conducto. En el niño pequeño, la longitud del conducto auditivo externo es menor que la del adulto, y el ángulo que forma con la membrana timpánica es más abierto, por lo que su exploración es un poco más difícil y ocasionalmente su dirección es de arriba hacia abajo, por lo que es más útil traccionar el pabellón auricular postero-inferiormente. En el conducto auditivo externo podemos mirar la impactación de cera, la presencia de cuerpos extraños, esto especialmente en los niños, lesiones, eritemas, inflamación o signos de infección. En las infecciones del conducto auditivo externo, los pacientes sienten mucho dolor cuando se moviliza el pabellón. Además, se presenta una infección o una inflamación circular que puede impedir progresar el otoscopio. El otoscopio se sostiene con la mano derecha al explorar el oído derecho y con la izquierda al explorar el izquierdo, al mismo tiempo que se tracciona el pabellón auricular con la otra mano. Posteriormente se procede a la introducción del otoscopio. Aquí debemos tener cuidado a la introducción, ya que esta debe de ser cuidadosa, procurándose no llegar a zonas sensibles. Se deben evaluar 4 características importantes. 1. Aspecto y coloración. El aspecto normal es translúcido, es decir, deja pasar parte de la luz, permitiendo la visualización de las estructuras subyacentes. Cuando está alterado, no deja pasar nada de luz y se observa opaco. El tímpano normal tiene una coloración blanco nacarado, a veces levemente enrojecido o ambarino, y con algunos vasos sanguíneos. El llanto o maniobras de Valsalva aumentan esa coloración y también ingurgitan los vasos. 2. Posición timpánica. La forma normal de la membrana timpánica es levemente cónica, teniendo como punto más profundo la zona en donde termina el mango del martillo, umbo o depresión central del tímpano. La posición de la membrana puede ser normal, abombada o retraída. Por último, se debe evaluar la movilidad timpánica. En condiciones normales, la membrana timpánica se mueve cuando se ejerce una presión sobre ella. La presión puede provenir desde dentro por un aumento de presión interna del paciente, cuando intenta expulsar el aire por la nariz tapada y la boca cerrada, la llamada maniobra de Valsalva. En este caso, el tímpano se desplaza hacia afuera y el paciente nota un chasquido en el oído. Esto nos indica que la trompa está permeable y no hay ocupación timpánica. El paladar duro se encuentra entre las arcadas dentarias y corresponde a la apófisis palatina del hueso maxilar y la placa horizontal del hueso palatino. Está cubierto por mucosa. Este se va a inspeccionar fácilmente solicitando al paciente que abra la boca mientras hiperextiende el cuello. Alce su cuello, saca la lengua. Para poder explorar adecuadamente las estructuras anatómicas, podemos apoyarnos de una batelengua, ya sea de madera o de plástico, para poder deprimir un poco la lengua y poder observar mejor las estructuras. En este caso, en el paladar duro o el paladar rugoso, podemos notar algunas alteraciones, tumefacciones o ulceraciones visibles. Posterior al paladar duro se encuentra el paladar blando. Este va a ser de coloración amarillenta y en su porción terminal se suspende la úvula. Suele ser necesario deprimir un poco la lengua con ayuda de este abatelenguas para realizar una correcta inspección. Aquí no es recomendable la palpación del paladar blando debido a que podemos producir el reflejo nauseoso en la mayoría de los pacientes. Las amígdalas palatinas o amígdalas son estructuras de tejido linfoide pertenecientes al anillo de Waldeyer,
Como característica deben de ser del mismo tamaño y forma aproximadamente. Su examen consiste básicamente en la inspección estructural buscando ausencia de ulceraciones, exudados o tumoraciones. Los exudados en las tonsilas son un hallazgo inespecífico que pudiera corresponder a una amigdalitis bacteriana o bien viral. Cualquier aumento marcado de una de estas amígdalas puede hacer sospecha de tumores primarios o secundarios, principalmente el linfoma de No-Hodgkin. La orofaringe, al igual que las amígdalas, se va a caracterizar por una mucosa rosada, que también va a ser susceptible de inflamarse y ulcerarse frente a distintas infecciones virales. La lengua es un órgano móvil cuya raíz comienza en la parte superior al epiglotis, en el límite entre la laringe y la faringe, proyectándose sobre el piso de la boca. Permite la correcta fonación y participa en la generación del bolo alimenticio. A la inspección es esencial evaluar el tamaño, la movilidad, la simetría y las posibles alteraciones de la mucosa lingual. Mueva la lengua hacia los lados, por favor, hacia arriba y hacia abajo. Un aumento en el tamaño de la lengua o macroglosia puede deberse a patologías como hipotiroidismo, acromegalia o incluso amiloidosis. La glositis o inflamación de la lengua puede deberse a una gran variedad de diagnósticos como patologías autoinmunitarias, reacciones adversas a medicamentos o carencias de folato o vitamina B12.